A ver, continuando con la segunda cónica, hemos visto lo que es la circunferencia, vamos a ver lo que es la elipse. Como ven, la elipse es la trayectoria que describen los planetas, ¿no? Los planetas se mueven en forma elíptica alrededor del Sol. La elipse se forma con dos focos, dos puntos que están viendo ahí, ¿no? En la animación. Pues tú puedes poner dos puntos, unir esos dos puntos y trazar la elipse. La elipse tiene ciertas características, ¿no? Que tiene la distancia, la suma de las distancias entre estas dos líneas es constante. A ver, vamos a ver. Elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante, ¿no? En este caso es 2A. Vamos a ver quién es A. Bueno, la suma de sus distancias de un punto al foco y la distancia del mismo punto al otro foco es 2A. Vamos a ver la figura. Ahí tenemos. Entonces, la elipse tiene dos puntos principales llamados focos. Esa distancia que hay de un punto cualquiera que pertenece a la elipse, al foco F' y la distancia de ese punto al otro foco F es constante. Entonces acá te indican, ¿qué te indican? La distancia que hay de P a F, perdón, la distancia que hay de P a F' más la distancia que hay de P a F es constante y equivale a 2A. Esto, ¿no? Equivale a 2A. El A es la distancia del foco al punto, que puede ser cualquier distancia. Estos focos tienen coordenadas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una coordenada que el foco F tiene la coordenada C0. ¿Por qué C0? Porque solamente tiene la coordenada X, pero no. Y no tiene porque está ubicado en el eje horizontal. El foco F' tiene la coordenada menos C0. Menos C porque está al lado izquierdo y 0 porque no está a ninguna distancia del eje Y, está en el mismo eje. Listo. Entonces, les decía que la suma de estas distancias de F' a P y de F a P es constante y equivale a 2A. Y miren quién es A, ¿no? A es la suma de estas distancias. O lo que están viendo de amarillo acá, ¿ve? Este punto, si yo lo muevo acá, se convierte en lo que está de color amarillo. La distancia es se puede decir, de la parte superior al foco, esa distancia. Y es una distancia constante. O sea, para allá la ecuación que se ha hecho, este punto prácticamente se ha movido acá, ¿ve? Entonces aplicamos la fórmula. La fórmula sería, ¿cuánto vale la distancia entre dos puntos? Simplemente resto, pues, ¿no? X menos la primera coordenada, si estamos trabajando con este punto, sería X menos C. ¿Está? Perdón, esto. X menos C se convierte en X más C, ¿no? Al cuadrado, más Y menos 0, que va a quedar Y en esta distancia. La distancia de P a F sería X menos C, que ven la que tienen acá. Resta X menos C,
que sería esta coordenada, ¿no? Esta, al cuadrado, y menos 0. Entonces aquí yo estoy aplicando distancia entre dos puntos. Distancia entre dos puntos. Teniendo en cuenta que las coordenadas de f son estas que te estoy mostrando acá, y la coordenada de f' es esta. Si tú sabes aplicar bien la fórmula de distancia entre dos puntos, lo vas a poder entender, ¿no? Igual a 2a. ¿Qué más? Ahora aplico mi conocimiento de ecuaciones con raíces. ¿Cómo elimino una raíz? Entonces, esto de acá lo puedo pasar al otro lado, o esto de acá lo puedo pasar al otro lado. Entonces, lo que se ha pasado acá es esta parte, ¿no? El 2a queda ahí y esto se pasa a restar y me queda esta ecuación. ¿Qué más puedo hacer? Elevar al cuadrado. Si elevo al cuadrado, en esta parte me queda, y desarrollo la parte de dentro, ¿no? Porque elevo al cuadrado, este 2 se elimina a raíz, me queda x más c. Y x más c al cuadrado me da como desarrollo x cuadrado más 12x más c cuadrado más y cuadrado, que es esta parte de acá. Igual, desarrollo al cuadrado de esto. Aquí tengo que aplicar diferencia al cuadrado de dos términos. Sería el primero al cuadrado, que es este término, menos el doble del primero por el segundo, que es lo que ves acá, más el último término al cuadrado. Al elevar el último término al cuadrado, se va a la raíz y tengo que desarrollar esta parte interna. Esta parte interna sale lo que ves acá, lo que te estoy señalando. Continuando, simplifico términos, me queda eso. Puedo simplificar el 4, me queda esa ecuación, que lo que podría hacer es elevar al cuadrado para poder eliminar esta raíz. Pero al elevar al cuadrado, elimino la raíz, pero este a queda al cuadrado, que ves acá. Todo este paréntesis, ¿de dónde se ha obtenido? De desarrollar esta parte. Igual, acá también desarrollo, que es esto. Simplifico, ¿no? Porque esto para pasar a multiplicar me va a quedar menos 12x al cuadrado, con este menos 2 al cuadrado 6 se elimina. Y tendría esto, ¿no? Tendría esa ecuación. A cuadrado menos c cuadrado por x cuadrado más a cuadrado por y cuadrado igual al cuadrado que multiplica a cuadrado menos c cuadrado. Aquí solamente lo que se ha hecho es un orden o ordenar la ecuación de esta forma, pero eso ha salido de los términos que están arriba, ¿no? Por ejemplo, acá ha quedado a la cuarta. ¿Y ves acá? Tú te preguntas, pero en este lado no hay a c cuadrado. ¿De dónde viene eso? Eso viene de acá, ¿ve? A por c cuadrado y ya pasaba al otro lado con negativo, ¿no? Y este término ha pasado al primero con negativo, el término c cuadrado x. Factorizas y te ha quedado de esta forma. Entonces acá vemos que puedes aplicar también el teorema de Pitágoras, ¿no? La distancia que hay de este punto a este punto le puedes llamar c. La distancia que hay de este punto a este punto, b. Y la hipotenusa es el a. Entonces también tenemos acá que en esta figura se forma
el teorema de Pitágoras. A cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero si le damos la fórmula, va a quedar a cuadrado menos c cuadrado es igual a b cuadrado. Ya sabemos que esto sale del teorema de Pitágoras. Entonces, a cuadrado menos c cuadrado, que es igual a b cuadrado, y me queda esta ecuación. A cuadrado menos c cuadrado, no puedes eliminar. ¿Por qué no puedo eliminar acá? Porque esto no tiene ese término. Elimino cuando todos tienen a menos c al cuadrado. Aquí no. Aquí tengo que ver un reemplazo. Pero ese reemplazo, ¿de dónde se obtiene? Se obtiene de esta parte. Ya no se olviden que para desarrollar toda esta ecuación que ves acá, este punto se ha movido acá, ¿ve? A esta parte superior para formar esta ecuación. Bueno, una vez que tengo esta ecuación, a todo lo vamos a dividir entre a cuadrado b cuadrado. Si lo dividamos no se ve muy bien, pero lo que se va a obtener es lo siguiente, ¿ya? Al dividir esto entre esto se va a ir b cuadrado. Al dividir esto entre esto se va a ir a cuadrado. Y la ecuación va a quedar de esta manera. X cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Esta es la ecuación de la elipse. De centro, 0, 0. Ecuación del elipse de centro 0, 0. Algunas características de la ecuación del elipse. Ya le dije que la distancia es constante. La suma de esto más esto es 2a. ¿Ves acá? ¿Qué más se puede aplicar acá? El teorema de Pitágoras. ¿Qué más se cumple acá? Esta distancia es mayor que la que está acá. A es mayor que C y también A es mayor que B. ¿B quién es B? B es la distancia de este centro a esta punta. A es mayor que C y A es mayor que B. Aplicamos Pitágoras, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es B cuadrado más C cuadrado. Simplemente que esto es una resta. A cuadrado menos C cuadrado es igual a B cuadrado. Que se obtiene del teorema de Pitágoras. Entonces, algunas partes importantes de la elipse. Centro, 0, 0. Focos, ahí está. C, 0, foco F, foco prima, menos C, 0. Miren que esta distancia que estoy señalando es la misma. Vértices, ahí está, 0, A y menos 0, A. Entonces, desde este punto hasta este punto es A, desde este centro hasta esta otra esquina es menos A. Ahí están los vértices. Eje mayor, 0, B. Eje menor, menos 0, menos B. Eje mayor, su distancia, ¿cuál es? Su distancia total, 2A. Desde acá hasta acá es A y desde acá hasta acá menos A. No es que sea 0, ¿no? El negativo te indica simplemente que está al lado izquierdo. La distancia total del eje mayor es 2A. La distancia menor, ¿cuánto será? 2B, ¿no? Porque de acá hasta acá es B, de acá hasta acá es menos B, entonces la distancia sería 2B. Ecuación eje mayor,
0, ecuación del eje menor, 0. Eso se refiere al centro. Excentricidad. Acá también hay una ecuación pequeña que se llama excentricidad, que sirve para saber si cuán achatada está la elipse, ¿no? Si puede ser capaz más angosta o más ancha. ¿Ya? Entonces acá existe una excentricidad porque no es una circunferencia como vimos en la primera ecuación, es medio achatada, ¿no? Medio achatada. Entonces acá vemos en esta animación que los planetas giran alrededor del Sol en forma elíptica. Entonces, la excentricidad que viene a ser la división entre C dividido entre A. Ya sabes quién es C, ¿no? C es la distancia de el centro a los focos. Y ya es la distancia del foco a uno de sus vértices. En este caso, el vértice menor. Entonces ahí te dice, los focos siempre están en el eje mayor. Ya, entonces los focos están ubicados en este eje. También te hablan de una excentricidad menor que 1. Vamos a ver a qué se refiere. Excentricidad del elixir, ya te dije que es C sobre A. La excentricidad puede ser 0, es decir, cuando los focos coinciden. ¿Ya? Cuando la excentricidad es 0, este foco coincide con el otro. Se trata de una circunferencia. ¿Ya? O sea, hay un punto solamente. Excentricidad 1. Es decir, los focos coinciden con los vértices. O sea, estos focos se encuentran en las esquinas. Se trata de un segmento. La excentricidad entre 0 y 1, o C menor que A, se trata de una elipse propiamente dicho. Entonces, repitiendo, cuando la excentricidad es 0, quiere decir que hay un centro de tus focos, se unen en un solo punto y forman el centro de la circunferencia. Cuando estos focos se encuentran en los vértices, es un segmento. Y cuando estos focos se encuentran a distancias entre 0 y 1, o la excentricidad, perdón, está entre 0 y 1, se trata de la misma elipse. Ahora, no necesariamente la elipse puede estar en forma, se puede decir horizontal, también puede estar, sus focos pueden estar ubicados en el eje Y. Sus focos también pueden estar ubicados en el eje Y. Entonces, si sus focos están ubicados en el eje Y, las ecuaciones que se utilizan son las mismas, pero cambiaría algunas características, como estás viendo ahí. Tu ecuación va a ser de la manera siguiente. X cuadrado sobre B cuadrado más Y cuadrado sobre A cuadrado es igual a 1. Cuando los focos están en el eje horizontal, ¿cuál es su ecuación? Su ecuación es X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Acá simplemente cambia la forma, ¿no? Pero la demostración es lo mismo. Bueno, te dejo ahí para que lo observes. Si quieres demostrarlo, como se ha hecho en el primer caso, lo puedes hacer.
Entonces acá se encuentra el eje menor en el eje X ubicado, el eje mayor está en el eje y la distancia va de foco al vértice, ¿no? Ecuación reducida de la elipse. El eje mayor en este caso está en el eje Y. Ahora vamos a ver la elipse cuando su centro no coincide con el punto 0, 0, igual que la circunferencia. Centro X0, Y0. Mira, ahí están todos sus puntos. Aquí la ecuación va a cambiar. La ecuación va a ser X menos el centro en X, menos la coordenada X, donde se ubica el centro, al cuadrado, Y menos Y sub 0, que es el centro, o la coordenada Y, que pertenece al centro, al cuadrado igual a 1. Los puntos ya no coinciden, como ves acá, pero la ecuación es importante. Entonces, ¿qué se le está haciendo a la ecuación si tú te quieres simplemente analizarlo de la siguiente manera? Entonces, la ecuación simplemente lo que se hace es restar el centro para formar la ecuación, como estás viendo acá. Pues ahí están todos sus partes de dicha elipse. Y su ecuación, ¿no? Ecuación de una elipse de centro X sub 0 y sub 0 y ejes paralelos en las eje X o en las coordenadas horizontales. ¿Qué pasaría si yo te digo que la elipse no está de esta forma, sino está en esta forma? Tiene como focos el eje vertical. Acá simplemente cambiaría. Esto no cambia, pero cambia esto. B cuadrado y acá sería A cuadrado. Entonces ahora vamos a ver lo que es la hipérbola.